Capítulo 24. Ya por entonces había perdido toda capacidad de raciocinio. Me dominaba la furia y solo el ansia de venganza me proporcionaba fuerzas y decisión. Esa misma obsesión guiaba mis pensamientos y me permitía ser calculador y tranquilo en momentos en que, de lo contrario, me hubiese entregado al delirio o a la muerte. Mi primera decisión fue irme para siempre de Ginebra, porque mi país, tan querido para mí cuando era feliz, se me hizo desagradable en mi infortunio. Cogí una cantidad de dinero y algunas joyas que habían pertenecido a mi padre y puse tierra de por medio. Comenzaron entonces mis periplos, que no habrán de acabar sino con la muerte. He atravesado grandes extensiones de tierra y sufrido todas las penurias que los viajeros deben superar en desiertos y en países no civilizados. Apenas sé cómo sigo viviendo. Muchas veces he doblado mis debilitadas piernas para orar pidiendo la muerte, pero el deseo de venganza me sostiene. No quisiera morir dejando con vida a mi adversario. Al salir de Ginebra, mi primera preocupación fue encontrar alguna señal que me permitiera hallar el paradero de mi diabólico engendro. Y no habiendo formado todavía mis planes, estuve dando muchas vueltas cerca de los límites de la ciudad, indeciso en cuanto al camino a seguir. Al llegar la noche me encontré a la entrada del cementerio en que reposaban William, Elizabeth y mi padre. Entré y me encaminé hacia sus tumbas. Todo era silencioso allí, menos las hojas de los árboles, agitadas en torbellino por el viento. Había oscurecido casi por completo, y la noche hubiese alterado hasta un observador indiferente. El espíritu de los ausentes parecía revolotear y proyectar sobre la cabeza del desconsolado una sombra que, si se sentía, no podía verse. La profunda pena provocada por aquella impresión no tardó en ser reemplazada por la cólera y la desesperación. Mis seres queridos habían muerto y yo estaba vivo. Vivía también su asesino, y para terminar con él debía dedicar mi pobre existencia. Me arrodillé sobre el césped y con labios temblorosos hice la siguiente promesa. Juro, por la tierra sagrada sobre la que me arrodillo, por las sombras que revolotean a mi alrededor, por la profunda pena que siento. Y juro también, oh noche, por los espíritus que reinan en ti, perseguir hasta matarlo o morir al demonio que ha provocado tantas desgracias. Por realizar esta venganza, cuidaré mi vida. Para satisfacerla volveré a afrontar el sol y a pisar el verde musgo, que de lo contrario desaparecerían de mis ojos para siempre. Y pido, espíritu de los muertos, ministros errabundos de la venganza, que me ayudéis y me guiéis en mi tarea, que el monstruo maldito y endiablado sienta la herida de la agonía, la desesperación que ahora me atormenta. Había realizado mi conjuro con toda solemnidad y reverencia, para que las sombras de mis queridos muertos oyesen y aprobaran mi pedido, pero la ira me dominó al finalizar y la rabia ahogó mis últimas palabras. En el silencio de la noche me contestó una fuerte carcajada diabólica que me atravesó los oídos con hiriente sonido. La repitió el eco de las montañas y tuve la impresión de que el infierno se reía y burlaba de mí. Tengo la certeza de que en aquel momento me hubiera dominado mi desgracia y habría puesto fin a mi miserable existencia si mi voto no hubiera sido oído y si no estuviera destinado a dar cumplimiento a la venganza. Moría a lo lejos la carcajada cuando oí una voz conocida y odiada que, aparentemente desde muy cerca, me hablaba con susurro. Estoy satisfecho, desdichado. Estoy satisfecho al comprobar que has decidido vivir. Salté hacia el sitio de donde salía la voz, pero el monstruo esquivó mi ataque. De súbito apareció el amplio disco lunar y me mostró su cuerpo fantasmal y deforme que oía con una rapidez sobrenatural. Lo perseguí y continúo persiguiéndolo desde hace muchos meses. Guiado por leves indicios, seguí los meandros del Ródano sin encontrarlo. Aparecieron después las aguas azules del Mediterráneo y allí, por un extraño azar, lo vi ocultarse en un buque que zarpaba para el Mar Negro. En él tomé pasaje, pero el monstruo se esfumó, no sé de qué manera. Por las desérticas regiones de Rusia seguimos nuestra marcha, consiguiendo él siempre eludir mi persecución. A veces me traía noticias de su paso los campesinos, asustados por la horrible aparición. Otras, el mismísimo monstruo dejaba alguna señal para que pudiera utilizar de guía, temeroso de que me diese muerte si perdía todo rastro suyo. Soporté tormentas de nieve y vi la marca de su enorme pie en las blancas llanuras. ¿Cómo podría comprender lo que he sentido y lo que aún siento hoy? Quien, como usted,
penetra ahora en la vida y desconoce las preocupaciones y las desgracias. El frío, el hambre y el cansancio fueron los más pequeños de mis sufrimientos. Estaba maldecido por algún demonio y arrastraba conmigo mi eterno infierno. Y sin embargo, algún espíritu bondadoso me seguía y guiaba mis pasos, y cuando me hallaba próximo a la derrota, parecía acudir en mi ayuda y me sacaba de dificultades aparentemente insuperables. Otras veces, cuando las necesidades de la naturaleza me agotaban, dominado por el hambre, aparecían en el desierto alimentos que restauraban mis fuerzas. Es verdad que los platos eran ordinarios, como los que usan los campesinos de las distintas regiones, pero estoy seguro de que era obra de los espíritus que invoqué con mi ayuda. Con frecuencia, hallándome sediento y bajo un cielo radiante, aparecía una ligera nube que, después de reanimarme con unas gotas de agua, desaparecía nuevamente en el horizonte. Seguí siempre que pude el curso de los ríos, aunque el monstruo trataba por lo general de evitarlos, por ser allí más densa la población. Lejos de ellos apenas se veían seres humanos, y por lo común me alimentaba de la caza de animales salvajes que se cruzaban en mi sufrido peregrinar. Como era portador de dinero, pude comprar con regalos la amistad de los aldeanos, o si llevaba restos de mi caza, la repartía entre quienes me facilitaban fuego y medios con que cocinarla. En mis viajes la vida se hizo odiosa. Tan solo durante el sueño disfrutaba de felicidad. Benditos sueños. Frecuentemente, después de una jornada tristísima, me tumbaba a descansar, y los sueños me traían goces indescriptibles. Todo aquello era obra de mis espíritus guardianes, que me proporcionaban esos momentos, esas horas enteras de felicidad para que conservase fuerzas con las que continuar mi persecución. A no ser por esas treguas, hubiese sucumbido ante tantas penalidades. Durante el día me sostenía y alentaba la esperanza de la noche, pero en sueños veía a mis amigos, a mi esposa y a mi querida patria. Se me aparecía el benévolo rostro de mi padre, me llegaba el suave tono de la voz de Elizabeth y entreveía a Clerval, pletórico de salud y juventud. Con frecuencia, quebrantado por una fatigosa marcha, me convencía de que estaba soñando y que despertaría con la llegada de la noche, para disfrutar entonces despierto de los brazos de mis más queridos seres. Con qué dulzura los miraba. Con frecuencia se me aparecían hasta en pleno día y llegaban a convencerme de que estaban aún con vida. En aquellos momentos se esfumaba el deseo de venganza que anidaba en mi pecho y me limitaba a seguir mi ruta en busca del monstruo como si fuese una tarea encomendada por el cielo o un impulso mecánico al que permanecía inconsciente, dejando de ser un ardiente deseo de mi espíritu. No sé qué pensaría el perseguido. Es verdad que a veces me dejaba algunas palabras escritas en la corteza de los árboles o grabadas en la piedra, las que me servían de guía y acrecentaban mi furia. Mi reinado no ha terminado aún, decía en una de aquellas inscripciones. Vives y mi triunfo es completo. Sígueme. Voy hacia los eternos hielos del norte, donde sentirás las garras del frío al que soy insensible. Si no llegas demasiado tarde, encontrarás aquí cerca una liebre muerta. Cómela y reanímate. Ven hacia mí, mi enemigo. Todavía tenemos que luchar a muerte, y antes de que llegue ese momento tendrás que pasar muchas y muy duras privaciones. El monstruo se burlaba. Volví a jurar venganza, volví a prometerme la muerte de mi miserable enemigo. No abandonaré mi persecución antes de que muera él o yo. Y entonces, ¿con qué amor me reuniré a mi Elizabeth y a mis perdidos amigos, que ya preparan la recompensa a mis penosos viajes? A medida que avanzaba hacia el norte, iban haciéndose más espesas las nieves y el frío aumentaba hasta provocar sufrimientos difíciles de soportar. Los campesinos se encerraban en sus chozas y solo unos pocos, los más atrevidos, se aventuraban a la intemperie para cazar animales a los que el hambre obligaba a abandonar sus guaridas en busca de comida. Cubiertos los ríos de hielo, era imposible capturar peces, de forma que me vi privado de mi principal recurso. La satisfacción de mi enemigo iba en aumento al crecer mis sufrimientos. Una de sus inscripciones me lo demostraba. Prepárate. Tus esfuerzos ahora se inician. Envuélvete en pieles y haz acopio de víveres, pues pronto iniciarás un viaje en el que sufrirás todo lo que mi odio eterno desea. Mi valor y perseverancia se veían fortalecidos por esas palabras de sarcasmo. Resuelto a no abandonar mi empresa y llamando al cielo en mi ayuda, seguí con decisión inquebrantable atravesando inmensos desiertos, al término de los cuales apareció el océano. Qué distinto a los mares azules del sur, cubierto de hielo,
solo se distinguía de la tierra por ser más escarpado y hostil. Los griegos lloraban de alegría cuando desde los montes asiáticos divisaban el Mediterráneo, y con él el fin de sus esfuerzos. Yo no lloré. Me arrodillé para dar gracias a mi espíritu guardián por haberme conducido hasta el lugar en que esperaba dar caza a mi enemigo, a pesar de mostrarse más poderoso. Algunas semanas antes había comprado un trineo y perros, gracias a los cuales atravesaba las tierras nevadas con rapidez inusitada. No sé si el monstruo poseía iguales medios de locomoción, pero comprobé que, así como antes perdía ventaja diariamente, después fui reconquistando terreno, al extremo de que cuando vi el mar por primera vez, me llevaba solamente un día de delantera. Confiaba en darle alcance antes de que llegara a la playa, y con renovado ánimo apresuré la marcha y llegué 2 días después a una miserable cabaña situada junto a la costa. Solicité a sus habitantes noticias del monstruo y supe que un ser gigantesco había llegado al mar la noche anterior y, armado hasta los dientes, hizo huir a los moradores de una cabaña próxima, a quienes asustó con su impresionante aspecto. Se apoderó luego de todos los alimentos almacenados para el invierno. Los puso sobre un trineo al que ató un numeroso tiro de perros, que también robó, y aquella misma noche, con gran alegría de la aterrorizada población, prosiguió su viaje a través del mar, hacia el norte, donde no encontraría tierra. Por ello, mis informantes opinaban que no lejos estaba el día en que pereciera aniquilado por el resquebrajamiento de los hielos o por el intenso frío. Aquellas palabras me desazonaron. Se me había esfumado y debería empezar una persecución agotadora y casi sin fin a través de las montañas de hielo, con una temperatura que pocos habitantes de la región resisten mucho tiempo, y que yo, nacido en un país de clima templado y agradable, mal podría resistir. Sin embargo, al pensar en que el monstruo pudiera vivir y disfrutar de su victoria, me acometieron de nuevo el furor y el deseo de venganza, que como la marea del mar, desbordó por encima de todo otro pensamiento. Tras un breve descanso, durante el cual me visitaron otra vez los espíritus de mis familiares y deudos para impulsarme a la venganza, comencé a prepararme para mi nueva singladura. Cambié mi trineo de tierra por uno más idóneo para las irregularidades del océano Ártico, y partí con abundantes provisiones. No puedo imaginar cuántos días han pasado desde entonces, pero sé que he soportado sacrificios que hubiesen sido imposibles de resistir de no haber sido por el deseo de una justa recompensa que ardía en mi pecho. Encontré muchas veces bloqueado mi camino por inmensas y escarpadas montañas de hielo, y frecuentemente oí el tronar de las aguas debajo de mí, amenazándome con engullirme. Por suerte, pronto volvió la época de los fríos, que hizo seguro los caminos del mar. Por los alimentos que he consumido, supongo que llevo 3 semanas viajando. La continua postergación de mis esperanzas, dando vueltas en el pecho, provocó muchas veces amargo llanto de pena y desesperación, ante los cuales no hubiera tardado en ser vencido. En una ocasión, después de que los pobres animales que me arrastraban consiguieron llegar con gran esfuerzo a la cima de un escarpado témpano, donde uno de ellos murió de fatiga, mis ojos divisaron a la distancia un punto que se movía envuelto en la niebla. Fijé en él la vista y se me escapó un ahogado grito de alegría al distinguir un trineo y un cuerpo deforme que también reconocí. Con qué ardiente ansiedad volvió la esperanza a mi ánimo. Los ojos se me llenaron de tibias lágrimas que me apresuré a limpiar para que no me dificultaran la vista del monstruo, y no pude evitar prorrumpir en amargo sollozo, vencido por las emociones. Pero no era el momento indicado para delaciones. Desligué a los perros del compañero muerto, les di abundante comida, y después de un descanso de 1 hora, que no por imprescindible me resultó menos desesperante, proseguí mi camino. Era todavía visible el trineo, al que no perdía ya de vista, excepto cuando se interponía alguna gran roca de hielo. Iba cortando perceptiblemente la distancia que nos separaba, y cuando, tras 2 días de persecución, lo vi a no más de 1500 metros, el corazón me saltó de alegría dentro de mi interior. Y ya, al alcance de mi mano, el odiado enemigo, mis esperanzas se desvanecieron de repente y perdí toda huella de él. Se escuchó un resquebrajamiento de hielos, cuyo tronar fue haciéndose cada vez más estruendoso y terrible, al rugir las aguas debajo del témpano en que me hallaba. Avivé mi marcha. Todo fue inútil. Se levantó el viento, rugió el mar, y con el brutal estremecimiento de un temblor de tierra, el hielo se resquebrajó y despedazó con ruido ensordecedor. Las fuerzas de la naturaleza terminaron pronto su obra. A los pocos minutos un mar rugiente se interponía entre mi enemigo y yo. Quedé flotando en un trozo aislado de hielo, cuyo tamaño disminuía a ojos vista, acercándome así a una horrible muerte.
Pasaron muchas horas de esta manera. Murieron varios de los perros y estaba próximo a sucumbir entre tantas desgracias, cuando avisté un buque anclado y ofreciéndome la esperanza de socorro y de vida. Nunca pensé que los barcos llegasen tan al norte, por lo que me extrañó la visión, y a pesar de la sorpresa, me apresuré a destruir una parte del trineo para construirme un par de remos, con los cuales, después de infinitas fatigas, conseguí acercar mi nave de hielo hasta ese buque, decidido a quedarme a merced de los mares, de abandonar el barco si ustedes iban hacia el sur. Tanta era mi ansiedad por continuar mi empresa hasta su fin. Confiaba en que usted me facilitaría un bote para dar caza a mi enemigo. Por fortuna, el rumbo de este barco era el norte. Me recogieron a bordo cuando mis fuerzas llegaban ya a su límite y veía pronto un fin cuyo pensamiento aún ahora me llena de escalofríos, pues mi tarea no ha concluido todavía. ¿Cuándo querrá el espíritu que me guía hacia el monstruo otorgarme el descanso que tanto ansío? ¿Querrá el destino que yo muera y él viva? Si muero, júreme, Walton, que no escapará, que lo perseguirá hasta vengarme, dándole muerte. No soy tan egoísta que ose pedirle que continúe mi persecución, que afronte las penurias que yo he sufrido. Pero prométame que cuando yo muera, si él llega a aparecer, si los ministros de la venganza lo ponen cerca de usted, júreme que no lo dejará vivir, ni triunfar sobre mis desgracias, ni aumentar la lista de sus tenebrosos crímenes. Es elocuente y persuasivo, y sus palabras llegaron a tener influencia sobre mi ánimo, pero no confié en él. Su alma es tan perversa como su cuerpo. En ella reinan la traición y la suma perversidad. No lo escuche. Recuerde los nombres de William, Justine, Clerval, Elizabeth, mi padre, y del atormentado Víctor, y atraviésele el corazón con su espada. Mi espíritu estará cerca y le guiará con seguridad.